Bueno, yo quería preguntarte, para empezar, que hasta donde sabemos, tú jugabas al baloncesto y luego te pasaste al fútbol y encima de centrocampista, hasta donde sabemos. Entonces, que nos cuentes un poco, aparte de tu trayectoria, sobre todo como por qué este cambio, encima portera también, que suele pues, ser menos común. Entonces, que nos cuentes. Sí, bueno, es que he sido desde pequeña una niña muy activa, ¿no? Me gustaba mucho el deporte en general y la verdad es que he probado bastantes deportes. En el que empecé a competir por primera vez fue baloncesto, pues estaba con mis amigas en el pueblo y al final pues eso es lo que me unía a ese deporte, ¿no? El poder practicar el deporte, estar con mis amigas en ese entorno, el divertirme en sí. Y bueno, ya se creó en el pueblo lo que es un equipo, empezaron a buscar para hacer por primera vez un equipo femenino más actual, ¿no? Porque anteriormente ya había habido uno que lo llevaron, que hace poco nos juntamos y eran personas pues, que, jolín, podrían haber sido referentes, pero por desconocimiento, ¿no? Pues claro, en ese momento no pudieron serlo. Y se creó el equipo, estuvimos varios años compitiendo, yo era jugadora, jugaba en el centro del campo, defensa central, un poco de todo, y sí que es verdad que íbamos siempre un poco en cuadro, ¿no? A los partidos, nos faltaba gente y yo estaba lesionada y de repente me vinieron a buscar a casa y me dijeron necesitamos una jugadora más que haga de portera, con que vente que, y te luciste, y ¿no? ponte. Bueno, empecé a jugar, jugué unos cuantos partidos y sí que es verdad que un señor que la verdad es que ya no, que murió hace poquito, me vio jugando y dijo, igual te tienes que plantear jugar de portera. Y bueno, ya desapareció el equipo de mi pueblo y el Zaragoza en ese momento se puso en contacto con el padre de una compañera y le dijo que se venga y que juegue de lo que quiera, de portera o de jugadora. Y en ese momento pues fue la elección y dije, venga, de portera. Y desde ahí ya hasta ahora. ¿Pudiste elegir? Claro. Sí, o sea, fue un poco de qué quieres probar de las dos cosas, ¿no? Y dije, venga, va, pues... Y un poco pues, el panorama en ese momento y dije, venga, yo quería jugar, ¿no? Dije, de portera. Y probé y la verdad es que me fue bien. No te equivocaste, ¿no? No, creo que fue una decisión, a ver, a veces añoro, ¿no? El jugar de jugadora porque me gusta mucho, pero bueno, creo que no ha sido una mala decisión. Bueno, es importante que no te arrepientas. Sí, además hay muchos casos como el tuyo. Creo que Ter Stegen dijo en una entrevista que empezó jugando de, no sé qué era, lateral y que le pusieron de portero. O sea, no era porque dijeron, no, es que está bien, no, vete de portero porque no corres, o sea, eres lento. Y mira ahora. Sí, eso lo he escuchado en más de un portero e incluso porteros profesionales y se te queda ahí esa cosilla de que quieres jugar, ¿no? Pero de portero y en este caso portera creo que es una posición muy emocionante y muy chula. Qué guay. ¿Qué es lo más emocionante que tú crees que es el portero? Pues a ver, es la adrenalina del momento de un 1-1, un penalti, situaciones que tampoco quiero decir dependen de ti porque al final el partido son muchos minutos, pero son situaciones que ahí es donde también a veces se marca un poco ese trabajo de la semana, ¿no? De todo el tiempo que llevas practicando ese deporte. Yo te quería preguntar si tienes algún como ritual cuando tienes un partido, ¿sabes? Entras, porque es lo típico, manías de futbolistas que si toco el campo con el pie derecho, con la mano, no sé qué, ¿sabes? Antiguo. Sí. O sea, ¿tienes alguna manía así que digas? Sí, tengo más de una, sí que he logrado quitarme alguna, pero sí que es verdad que antes de salir al campo, pues cuando salimos en fila, pues doy un pequeño salto al aire, que eso siempre lo hago. Nos chocamos todas las compañeras y luego cuando voy hacia portería pues doy 3 saltos antes de llegar, toco el larguero, me coloco y ahí es como que debajo ya de la portería pues mirando el campo y todo respiras, te colocas y ya cuando pita la árbitra en este caso ya te liberas y ya adelante, pero todo ese proceso lo hago siempre. ¿Y es intuitivo? O sea, Sí, llega un momento que a mí me sale solo. ¿Y sí. empezaste a hacer eso por algo en concreto o porque te salió un día y dijiste? Pues, no, ha sido, a ver, son muchos años, entonces son pequeñas manías que vas adquiriendo, ¿no? Igual desde el principio yo no hacía esto, pero sobre todo, pues por ejemplo los saltos es un poco como un estímulo de preparación, de soltar, de relajarte, ¿no? El sentir cómo tienes el cuerpo en ese momento antes de empezar, más que otra cosa, y tocar el palo, pues al final
te colocas en mitad de portería, te colocas así para ver un poco la visión de todo y eso. Sí, por ejemplo, decías antes que añorabas como jugar de otras posiciones. Si no hubieses sido portera, ¿qué te hubiese gustado ser? A ver, yo siempre exigía que me pusieran en la banda. Lateral, la verdad es que me gustaba mucho correr la banda. En esos momentos yo era más rápida y la verdad es que me gustaba mucho. Me ponían en el medio campo, central, por la contundencia, ¿no? De ir a los balones, no tener miedo, que creo que es una de las virtudes que me llevó a estar de portera, ¿no? No tenerle miedo al balón, porque hay muchas jugadoras que cuando viene el balón se apartan, ¿no? Se retiran, se giran y me gustaría en la banda, la verdad. Ahora a día de hoy no sé si podría estar corriendo para arriba y abajo, pero... Bueno, a lo mejor no 90 minutos, pero 45 revulsivo. Sí, podría ser. De revulsivo sobre todo, cuando ya el rival está ya más cansado. Y en el momento de los penaltis, o sea, te lo juro, a mí me parece como súper tenso, digo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque al final es lo que has dicho un poco antes, que un delantero si falla, pues como que tiene más oportunidades, pero es verdad que si una portera falla es como que cuesta un gol. Y yo siempre digo, madre mía, ¿qué se les estará pasando por la cabeza? Y para estar tan tranquilos como se les ve, supongo que encima en las gradas también, o sea, escucháis de todo, ¿cómo lidiáis como para estar tranquilos, que no os puedan los nervios, ¿sabes?, en esa situación? Sí, a ver, es peculiar, yo he ido aprendiendo con los años, ¿no? Con los años te vas relajando, sobre todo estos 2 últimos años he aprendido mucho a enfocar. Y cuando nos ha tocado practicar penaltis, porque al final estás en una Supercopa, estás en una Copa de la Reina, estás en distintas competiciones que te exigen llegar a penaltis, pues he aprendido mucho a lo que es enfocarte, ¿no? Te aíslas completamente de todo el resto e incluso entrenando, el aislarte y mirar solo el balón, a la jugadora, analizar la situación, el estar tranquila, o sea, no estar nerviosa, ay, me tiro aquí, no, o sea, porque igual cuando eres más joven, ¿no? Tienes más desconocimiento en ciertos conceptos, pero ahora a día de hoy la verdad es que estoy tranquila, intento analizar la situación en ese momento, relajada, y prefiero que no me hable, porque a veces hay compañeros que te dicen a la derecha, a la izquierda, y es como, ya, si lo sabes seguro, dímelo, si no, no. Si no, cállate. Pero eso, sobre todo creo que enfocarse en la situación, y yo he llegado a un punto de que te aíslas pero por completo, o sea, no escuchas nada y estás... De hecho, la situación es como que se ralentiza. Sí, pero es súper mental, ¿no? O sea, al final vosotros como que entrenáis también mucho físico, mucho, ¿sabes? Pero es verdad que no se enfoca nunca como este tipo de cosas de, también aparte ya te pregunto, críticas en redes sociales, el ambiente negativo este que hay en los partidos, que yo creo que todos, por vivencias propias, los hemos vivido, el ambiente negativo que hay, como que también debería ejercitarse mentalmente a los jugadores, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de esto? Sí, a ver... o sea, eso lo haces tú en tu casa sola, ¿no? Bueno, sí, o sea, con el paso de los años aprendes a manejar mucho esa psicología, ¿no? Yo en ciertas ocasiones a lo largo de mi carrera he estado con varias psicólogas en momentos determinados, ¿no? Donde la situación con algún club que he estado pues no era buena o eso, y me ha ayudado también mucho, ¿no? A recapacitar, a pensar ciertas cosas, porque el ambiente también negativo pues no ayuda, pero también tienes que saber manejarlo. Creo que es uno de los problemas del fútbol, que la gente va a ver el fútbol para desahogarse. Total. Jolín, no puedes ir a desahogarte, a gritarle. Es como si una persona que trabaja de administrativa tiene detrás de la silla una persona gritándole todo el rato. Tal. No, o sea, está bien, ¿no? Porque los nervios lleva a la gente, ¿no? Esa adrenalina de gritar, pero creo que hay insultos y cosas que deberían de intentar aislarse, porque estamos haciendo nuestro trabajo. Claro. Y ya no es que sea que tengas la capacidad de no escuchar, sino creo que es desagradable, porque es un ambiente también donde hay muchos niños y niñas, y creo que tiene que ser algo un poquito más educativo. Entiendo los nervios, todos tenemos los nervios, yo también meto gritos en el campo porque te pones nerviosa, pero no me pongo a insultar a una compañera porque ha fallado, ¿no? Somos personas, no somos máquinas, y podemos cometer un error.